Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tema 11, las profesiones y su contexto. En esta ocasión quiero alcanzar dos propósitos en este brevísimo análisis. Por un lado, quiero destacar las nociones éticas derivadas del artículo que analizaste en el blog y por el otro quiero abordar las implicancias éticas del artículo, pero a la luz de los 5 elementos que evaluaremos en el ensayo final del curso. ¿Cuáles son estos elementos? Son 5, como te acabo de decir. El primero, tu capacidad para reflexionar éticamente. Dos, tu capacidad para identificar las tramas que hay detrás de las distintas problemáticas éticas que se presentan en el día a día y muy especialmente en el contexto profesional. Tres, tu capacidad para hacer uso de conceptos provenientes de la teoría ética, por ejemplo, los principios de las profesiones, los principios éticos de las profesiones, la idea de bien interno, valores, justicia, equidad, respeto, etcétera. Cuarto punto o cuarto elemento que vamos a tener en cuenta en tu ensayo final, la consideración de la dignidad humana. Y quinto, tu capacidad para realizar un análisis desde una idea de justicia, es decir, una aproximación a esto que se entiende o se conoce como la justicia social y de la cual hemos hablado en algunas ocasiones en el curso. Ahora, como te hemos venido diciendo a lo largo de en el análisis que desarrolles en el ensayo final del curso, no esperamos que solamente nos des tu opinión sobre una situación controvertida, salpicándolas de algunas palabras que tengan un tono ético. En este caso, lo que esperamos nosotros es que tu reflexión contenga estos 5 elementos que te he listado. Y para eso me voy a ir paso a paso con el propósito de no dejar cabos sueltos y te quede bien claro cómo deberás de ir hilvanando, cómo deberás ir bordando tu análisis. Ahora, ¿qué significa reflexionar sobre un problema? En este caso, por ejemplo, el derrame de los 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, de ahí el título del artículo, responsabilidad acidulada, y demás metales pesados que cayeron al arroyo de las Tinajas. En principio, podríamos pensar sobre las causas técnicas, humanas, materiales, naturales incluso, que provocaron el accidente, ¿verdad? Y por supuesto también pensar en torno a los efectos. En estos podríamos encontrar los económicos, los políticos o incluso los ecológicos, ¿no? Derivados de este derrame. Ahora bien, ¿qué significa reflexionar éticamente? Bueno, pues significa pensar y discutir en términos de derechos, de afectaciones humanas presentes y futuras, de omisiones intencionadas, que como un acto o un ejercicio de la libertad generan efectos negativos en la sociedad, de violaciones a las normas establecidas, de deberes incumplidos, del uso intencionalmente negligente de ciertos medios con el fin de ahorrarte algún dinero o beneficiar a alguien en particular, afectando a otros, por supuesto, o bien el abuso de la autoridad para alcanzar alguna meta en el ámbito laboral y o profesional. En este caso, la reflexión ética entonces se desprende en el artículo que escribí alrededor de la responsabilidad que debe asumir la organización, la responsabilidad entendida como una noción ética, ¿sí? La responsabilidad que va a asumir la organización con relación a los efectos futuros, tanto para el medio ambiente como para las personas, que trae consigo un descuido como es el no verificar, en este caso ridículamente, que todas las válvulas de la pileta de esa de exiliados, pues estuvieran en buen estado. Las preguntas que se desprenden en la reflexión ética ahí que tú viste en este texto, pues serían de qué y ante quién ser responsable, qué solución sería justa para la gente que ha sido directamente afectada e incluso para esas personas que todavía no han nacido, o qué hay del derecho a tener un medio ambiente sano. Estas cuestiones son solo algunas de las cuestiones que vertebran una reflexión ética. Ahora, como te decía, son 5 elementos. Un segundo elemento que vamos a identificar en tu análisis vertido ahí en el texto, miren, nunca mejor dicho, vertido, es el de la capacidad para desmenuzar un problema,
hasta que des con todas sus hebras éticas. Por ejemplo, el problema del vertido de los químicos tóxicos podría verse como una cuestión de responsabilidades legales hacia todas las personas que se tienen que indemnizar, por ejemplo, o bien el pago de las multas y los ajustes técnicos, incluso también de las instalaciones para que la situación no se vuelva a presentar. Ahora, visto de esta manera, el abordaje no es necesariamente ético. ¿Por qué? Porque pagar una multa puede limitarse solo a eso, ¿no? A cumplir lo que dice la ley, y no necesariamente la ley siempre es moral, o no todo lo legal necesariamente es moral. Entonces, responsabilizarse de una perspectiva ética es buscar una solución que dignifique la vida de las personas afectadas en un sentido amplio, es decir, que se aseguren sus derechos, su integridad física, sus exigencias o anhelos de justicia, etcétera. Bien, el tercer elemento es el de la fundamentación, y yo creo que hemos estado machacando a lo largo del curso con este asunto. Lo que buscamos es que tus argumentos sean sólidos, y para ello es necesario que eches mano de un corpus o un sustento teórico del que te valgas, bueno, también que te valgas o que uses ciertas nociones que al lector le permitan concluir, pues mira, las razones que me ofrece Juan, Pedro, Miguel, quien sea, de tus compañeros o tú mismo o tú misma, estas razones que me ofrecen, pues no son una ocurrencia, sino una reflexión que proviene de una discusión que ha sido validada por los expertos. Entonces, los conceptos en este caso no son un sinónimo de rollo mareador, sino la base, el suelo firme, la cimentación desde la cual estás desarrollando tus ideas. En este caso, salta a la vista la noción de responsabilidad, ¿no? En el artículo, enmarcada en un planteamiento o una perspectiva de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, ya veían ustedes que hice todo el recorrido de Toby Webb y las 4 etapas en las que una organización empresarial pues va asumiendo y viviendo el asunto de la responsabilidad social corporativa. Y entonces también yo quisiera decir que hay otras nociones que también pueden utilizarse para fundamentar una postura. Por ejemplo, el principio ético de la precaución, yo podría haberlo utilizado ahí, pero decidí hablar de la responsabilidad, o el de la dignidad hacia las víctimas, o el de los deberes morales que van más allá del cumplimiento de una norma jurídica o legal, ¿no? Entonces, el análisis más fino podría llevarte o te permitiría poner a discutir a distintos autores que defiendan una idea de responsabilidad, de precaución o de dignidad en cada una de las réplicas que ofrezcas para desmontar los contraargumentos que existen en torno a tu postura, ¿no? El cuarto elemento, entonces, sería que tratemos de identificar en tu ensayo la consideración de la dignidad humana, como lo habíamos venido diciendo. Entonces, en este caso particular, el de la minera, ¿dónde queda comprometida la dignidad humana? Bueno, pues desde el momento mismo en que se privilegia la dimensión material a la humana, la dignidad de las personas se pone en juego. Otra vía para pensar en términos de la dignidad podría ser de qué manera entiende la compañía a la comunidad donde está enclavada la mina. La entiende como un semillero de mano de obra cautiva, incapaz de optar por otras alternativas, es decir, sin libertad de hacerse de otras alternativas laborales, porque el entorno donde vive pues prácticamente los tiene atrapados, ¿sí? O es una comunidad que tiene la posibilidad de elegir libremente en qué organización trabajar. Otra de las preguntas que podrían tejerse en este sentido sería de qué manera la compañía y su actuar impiden o posibilitan, en todo caso, que las personas desarrollen su autonomía, sus potencialidades humanas o sus intereses. Otra podría ser en qué medida se promueven o vulneran los derechos humanos. Bueno, por último, la cuestión de la justicia social. La mayor parte de los problemas humanos, como hemos visto a lo largo del curso, siempre mantienen una relación con alguna idea, con alguna concepción de justicia. En este caso podríamos pensar, ¿qué alternativa de solución podría resultar, además de ecológicamente sostenible, justa para los afectados? Otra pregunta podría ser, ¿hasta dónde aquellas personas que no han nacido pueden salir afectadas o beneficiadas con la situación que se presentó? ¿Verdad? Y comento esto último porque, fíjense, ya esto es como un cuento real, pero un cuento. Estuve en la ciudad de Hermosillo, Sonora, este invierno pasado,
y una abogada, amiga mía, me comentó que la sociedad estaba organizándose para demandar masivamente a la minera, porque ya estaban apareciendo los primeros casos de unos cánceres muy extraños, pero que revisándolos ya en laboratorios en Estados Unidos, se dieron cuenta que estos cánceres eran producidos por los metales pesados que estaban contenidos en el agua que se bebía en ciertas zonas de la sierra aledañas al lugar donde se suscitó el derrame. Entonces, en pocas palabras, la solución ofrecida por la compañía, es decir, pagar la indemnización, pues resultó ser insuficiente en términos de justicia, considerando el daño que se ha generado a la sociedad. Bien, pues como acabas de ver, mi intención era que pudieras ver cómo se iba hilvanando la reflexión ética con un problema cotidiano que se presenta en una organización y muy especialmente los elementos que habremos de tener en cuenta al momento de evaluar tu ensayo final. Nos vemos hasta la próxima para seguir hablando todavía del ensayo final del curso. Hasta luego.